Bueno, estamos en la presentación del informe del CELS del año. Quisiera que nos brinde su opinión sobre los derechos humanos en este año que ha pasado. Yo creo que el informe del CELS es muy importante porque es un reflejo de cada uno de los temas y eso permite hacer un diagnóstico. Me parece que hay que ponerlo en perspectiva histórica y señalar que se ha avanzado en casi todos los temas, si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en los últimos años. Lo importante es señalar, como también lo dice el informe, que hay que avanzar en algunos temas muy particularmente. Yo creo que es necesario decir que la política de derechos humanos tiene que estar vinculada más a una práctica social, al pueblo. Es decir, yo creo que es bueno distinguir las políticas de gobierno de las políticas de Estado. Entonces, las verdaderas transformaciones se producen cuando el pueblo las lleva adelante. Entonces, acá hubo mucho impulso en el tema de derechos humanos, pero lo que es necesario es que cada uno de estos temas sean asumidos como políticas de Estado y practicadas por toda la sociedad. Porque si no puede pasar que cambie el contexto, como cambia en algunos países del mundo, y mucha gente cambia cuando cambia el contexto. Aún los que dicen una cosa hoy la dicen distinto mañana. Entonces, desde una perspectiva macro, que histórica y de futuro, o llamémosle estratégica, creo que la cuestión central aquí es transformar políticas de gobierno en políticas de Estado, es decir, que las cuestiones de derechos humanos sean definitivamente llevadas adelante por las organizaciones del pueblo en consonancia con las instituciones, pero tiene que haber mucha incorporación de estos temas en la práctica social. Este es un aspecto central, me parece, del informe y que yo comparto. Por ejemplo, en los juicios de lesa humanidad, por ejemplo, en la lucha contra la exclusión social o en la seguridad, en el problema de seguridad. Creo que otro aspecto que es muy importante es la protesta social. Nosotros vemos que hay mucha conflictividad, principalmente alrededor de algunos recursos, como los temas ambientales, que se va a incrementar, y en algunas provincias se ha visto represión de la protesta social, y también en temas vinculados a pueblos originarios, que también tienen que ver con la cuestión ambiental, muchos de ellos. Y esto no es bueno. La protesta social es una manifestación del conflicto, y el conflicto existe y no se lo puede negar. El conflicto existe en la sociedad como motor de cambio. Entonces, reprimir esa protesta como si fuera un delito es un enfoque equivocado, es negar que haya conflicto en la sociedad, que hay choques de intereses. Lo que hay que hacer es dar participación para la discusión. Por eso yo insisto mucho que la Corte haga eso. Nosotros, cuando vemos un conflicto que tiene trascendencia institucional, convocamos a una audiencia, los escuchamos, y el solo hecho de escucharlo y debatir y que se acerquen las partes descomprime mucho. Entonces, es una prueba muy clara que se ha visto en los últimos conflictos que es el mejor método, ¿no? Pero la represión no conduce a nada, y al contrario, agudiza el conflicto, afecta la gobernabilidad. Esto ha pasado con el conflicto del pueblo Com, ¿no? Ha habido hace poco una reunión. Que el caso de Formosa, pero hemos tenido muchísimos. Nosotros intervenimos, por ejemplo, en el Chaco hubo un conflicto grave con comunidades indígenas. Hemos intervenido en Jujuy, hemos intervenido en Salta, hemos intervenido en varias provincias. O sea, cuestiones donde la Corte es como árbitro institucional, es decir, vemos que hay un conflicto que no se soluciona, no se puede hablar, entonces llamamos a las partes, y luego de una, dos o tres audiencias se va encontrando un camino de solución. Quizás también otro de los puntos que está en discusión son los derechos de los ciudadanos que están en las cárceles, ¿no? Que también es un punto. Sí. Bueno, la política carcelaria es un tema muy importante, también el tema
de seguridad en general. Es decir, creo que acá hay una cuestión también que discutir, es si, vinculada con lo primero que dije, la política de derechos humanos tiene que ser una política que nace de la participación popular. Ahora, si es solo una política de gobierno y el gobierno la delega y esa delegación se hace a lo mejor en la policía o se hace en otros tipos de conflictos, ¿no? Por ejemplo, los temas ambientales se delega en organismos administrativos que a su vez están tomados por las corporaciones. Esa cuestión delegatoria hay que discutirla, no es buena. No es buena porque termina siempre en un doble estándar, donde se declara algo, pero después la realidad es que no se concreta. Quizás uno de los pasos para esta institucionalización desde el Estado es esta unión que va a haber entre el Código Civil y el Código Comercial, que usted... Bueno, por ejemplo, hay un tema que trata aquí el informe que es vinculado a las internaciones de personas con discapacidades mentales. Bueno, el proyecto que elaboramos tiene muchísimas normas vinculadas a esto. Y básicamente se invierte el principio. Una persona es capaz hasta que se demuestre lo contrario. No como ocurre ahora, que se lo interna y después muy fácilmente y después queda recluido en un instituto, y hay casos como uno que tuvimos que fallar en la corte de 20 años de reclusión. Con lo cual es una verdadera distorsión, es muy negativo. También el fallo reciente de vivienda, ¿no?, que es otro de los conflictos. Sí, claro, en el tema de vivienda también es donde más se ve la necesidad de que existan políticas públicas. Porque nosotros resolvimos el caso de una persona que está en la calle en una situación extrema, pero las políticas de vivienda, como en general toda la política de inclusión social, sigue siendo una necesidad y hay mucho por hacer ahí. Entonces no se trata solo de declarar, sino de lograr que sea una realidad. Y esto es un tema muy importante. Por último, quería preguntarle su opinión sobre los proyectos de reforma de la Constitución que hay presentados y las discusiones que se están llevando a cabo. Yo creo que todavía es prematuro porque no hay ningún proyecto presentado y se habla mucho de cosas que en realidad nadie dijo. Entonces, por supuesto que en el mundo académico hay distintas opiniones, que se debiera reformar o que no se debiera reformar, pero en el plano político institucional no hay ningún proyecto de reforma de la Constitución en marcha y por lo tanto eso hay que dejarlo en claro, ¿no es cierto? El día que lo haya se verá. En el plano académico lo que es, bueno, hay distintas opiniones. Yo creo particularmente que cuando se habla de que hay que reformar la Constitución por el consenso de Washington, me parece que ahí hay que ser más preciso. Yo creo que la Constitución nuestra fue reformada en el 94 por una generación que todavía está en la conducción de los poderes del Estado. Así que no es que sea una Constitución liberal o en ese sentido, porque son los mismos. Tanto en la Corte tenemos dos que han sido constituyentes y en el Poder Ejecutivo está la Presidenta y varios más. Entonces yo creo que en eso hay que ser cuidadosos, es decir, bueno, hay que ver, es decir, creo que hay que ver qué es lo que se quiere cambiar y por qué. Hasta ahora no hay nada. Había, al menos en La Nación y Clarín, manifestaban que usted estaba en contra. Eso no sería tan así. Daban como esa declaración suya hace unos días. No, yo creo que no hay que cambiar la Constitución, porque no veo la necesidad hoy. Es decir, la Constitución tiene una parte de derechos que está muy actualizada y la discusión no es incorporar más derechos, es un poco lo que dice el informe del CELS, es aplicarlos. Y eso se hace con políticas públicas.
Y en cuanto al estatuto del poder, bueno, hay una discusión si se va al parlamentarismo o no. Yo creo que en la última reforma se hizo un intento de avanzar hacia el parlamentarismo y ese intento no anduvo, porque lo poco que se quiso hacer no anduvo porque la práctica política va por otro lado. Es decir, yo creo que el parlamentarismo es una buena opción desde el punto de vista teórico. Yo mismo creo que hay muchos valores del parlamentarismo, pero en nuestra historia no hay una práctica social y política que no estamos acostumbrados a eso y hemos tenido crisis y si hubiera estado el sistema parlamentario, no sé, yo creo que nuestra práctica política no está muy acorde con eso. Así que bueno, es un tema opinable, ¿no? Pero yo no veo hoy la necesidad de hacerlo. Creo que hasta ahora además nadie lo ha planteado concretamente qué es lo que quisiera cambiar.